se encuentra? El día de hoy vamos a ver la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica 2 llamada Generador de Señales. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar un generador de señales. Este generador está compuesto en 3 partes. La primera parte muestra un oscilador de onda cuadrada. La segunda parte muestra un oscilador de onda triangular. Y la tercera parte muestra un oscilador de diente de sierra. Pasaremos a explicar en breve cada uno de estos osciladores y su funcionamiento. El primer oscilador a explicar es el oscilador de diente de sierra. Este oscilador es un oscilador diente de sierra controlado por voltaje. Este oscilador puede cambiar de frecuencia mediante un voltaje de control variable en corriente directa. Una forma de construir un oscilador de diente de sierra controlado por voltaje es emplear un integrador con un amplificador operacional que use un dispositivo de conmutación transistor de unijuntura programable, en paralelo con el capacitor de retroalimentación, para terminar cada rampa en un nivel prescrito y restablecer efectivamente al circuito. El transistor que vemos aquí es un transistor de unijuntura programable, con un ánodo, un cátodo y una terminal de compuerta. La compuerta está siempre polarizada positivamente con respecto al cátodo. Cuando el voltaje del ánodo excede de la compuerta en aproximadamente 0.7 voltios, el transistor de unijuntura programable se enciende y opera como diodo polarizado en directa. Cuando el voltaje del ánodo cae por abajo de este nivel, este transistor se apaga. También la corriente debe estar por arriba del valor de retención a fin de mantener la conducción. La operación del generador de diente de sierra comienza cuando el voltaje de entrada de CD negativo produce una rampa con pendiente positiva en la salida. Durante el tiempo en que la rampa crece, el circuito actúa como un integrador normal. El transistor se dispara cuando la rampa de salida excede al voltaje de la compuerta por 0.7 voltios. La compuerta se establece en el voltaje pico del diente de sierra aproximado deseado. Cuando el transistor se enciende, el capacitor se descarga rápidamente. El capacitor no se descarga completamente a cero en virtud de voltaje en directa del transistor. La descarga continúa hasta que la corriente del transistor cae por debajo del valor de retención. En este punto, el transistor se apaga y el capacitor comienza a cargarse de nuevo, generando así una nueva rampa de salida. El ciclo se repite de manera continua y la salida resultante es una forma de onda de diente de sierra repetitiva. La amplitud y el periodo de la onda de diente de sierra puede ajustarse variando el voltaje de la compuerta del transistor. La frecuencia es determinada por la constante de tiempo RC del integrador y por el voltaje pico establecido por el transistor. Bueno, vamos a pasar a observar el comportamiento de este oscilador. Acá podemos observar una perfecta onda de diente de sierra. Podemos ver en el recuadro de la derecha que la frecuencia de este oscilador es 1.19 kHz. Cuando vamos disminuyendo la resistencia, vamos aumentando la frecuencia. Como habíamos dicho anteriormente. Y
variar el voltaje de polarización del transistor, variamos la amplitud de esta onda. Pasemos al siguiente circuito. Con ayuda del selector, pasemos ahora a la onda triangular. Este es un generador de onda triangular. Para su construcción se utiliza un comparador con un amplificador operacional para ejecutar la función de conmutación. La operación es como sigue. Para comenzar, el comparador se encuentra en su nivel negativo máximo. Esta salida se conecta a la entrada inversora del integrador a través de la resistencia R10, produciendo una rampa con pendiente positiva en la salida del integrador. Produciendo una rampa con pendiente positiva en la salida del integrador. Cuando el voltaje en rampa alcanza el punto de disparo superior, el comparador conmuta a su nivel positivo máximo. Este nivel positivo origina que la rampa de integración cambie a pendiente negativa hasta que alcanza el punto de disparo inferior del comparador. En este punto, la salida del comparador conmuta de regreso a su nivel negativo máximo y el ciclo se repite. Observaremos ahora cómo se comporta este circuito. Como podemos observar, aquí poseemos una perfecta onda triangular con frecuencia de 150 Hz. La amplitud de esta onda puede ser modificada variando la resistencia R8. Aquí la vemos con menos amplitud y acá la vemos con más amplitud. La frecuencia de esta onda puede ser modificada variando la resistencia R10. A menor resistencia, mayor será la frecuencia que poseerá esta onda. La frecuencia es aproximadamente 473 Hz. Pasaremos a observar ahora el último oscilador. Cambiaremos ahora el switch para pasar a onda cuadrada. Este último generador es un generador de onda cuadrada básico. Este es un tipo de oscilador de relajación, ya que su operación se basa en la carga y descarga de un capacitor. Podemos observar que la entrada inversora del amplificador operacional es el voltaje del capacitor y que la entrada no inversora es parte de la salida retroalimentada a través de las resistencias R5 y R6. Cuando el circuito se enciende por primera vez, el capacitor está descargado. Así, la entrada inversora está a 0 voltios. Lo anterior hace que la salida esté en un máximo positivo y que el capacitor comience a cargarse hacia
la salida del amplificador a través de la resistencia R5. Cuando el voltaje del capacitor alcanza un valor igual al voltaje de retroalimentación en la entrada no inversora, el amplificador operacional conmuta al estado negativo máximo. En este punto, el capacitor comienza a descargarse. Cuando el voltaje del capacitor llega hacia el máximo negativo, el amplificador operacional regresa al estado positivo máximo. Esta acción se repite y se obtiene así un voltaje de salida de onda cuadrada. Observaremos ahora este fenómeno. Como podemos apreciar en pantalla, esta es una perfecta onda triangular con frecuencia de 224 Hz. Dicha onda se puede variar en amplitud mediante los voltajes a los que se alimenta el circuito. La frecuencia de este se puede variar a través de la resistencia R7, como podemos observar a continuación. A mayor resistencia, mayor frecuencia. A menor resistencia, menor frecuencia. Como podemos apreciar, la frecuencia a una resistencia baja en estos momentos es de 64.9 Hz. Bueno, esta fue la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica 2 llamada Generador de Señales. Los esperamos en la siguiente práctica.